Les estamos dando la bienvenida al semestre, para nosotros es el semestre ya 25-1. La UNAM va así como desfasada, es una cosa extraña. Le estamos dando la bienvenida a la generación 56. ¿Quiénes son generación 56? Yo soy generación 72, o sea, piensen cuántos años han pasado. Y pues lo importante es que ustedes conozcan también, y esta es una gran oportunidad, la red de colaboración que tiene el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Parte de esta red es el Museo Franz Mayer. Y el Museo Franz Mayer ha sido como un hermano del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial y ha sido casa de muchos eventos que tienen que ver con las actividades que realizamos en esta entidad en la cual convivimos todos los días. Entonces, la presencia de Giovanna es muy importante porque estamos recuperando algunas iniciativas y posibilidades de colaborar para trabajar en esta parte de la cual nosotros somos productores de qué? Productores de cultura material. Cada objeto que se diseña, cada artefacto que generamos, pues se queda por ahí, es un vestigio, dentro de 100 años es un vestigio bueno, bonito, feo, barato, caro, de lo que se produce, y esos objetos hablan de lo que se hizo. Bueno, Blanca nos va a decir un poquito de la trayectoria de Giovanna y luego ya le pasamos la palabra. Gracias. Bueno, pues Giovanna Jaspersen es restauradora de profesión y gestora de vocación. Giovanna nos compartirá su labor al frente de la Dirección General del Museo Franz Mayer, proyecto a perpetuidad que nace de una colección privada de artes aplicadas con más de 10,000 piezas en su acervo y se desdobla en un nutrido programa expositivo de diseño en sus diversas facetas y todos los tiempos. Y claro, en un mundo de diseño maravilloso. Muchas gracias, Giovanna, por estar con nosotros. Hola, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Yo quisiera comenzar agradeciendo, por supuesto, a todo el equipo del CIDI por la invitación, muy especialmente a Luis. Hace unos meses nos vimos en el Museo Franz Mayer. Yo comencé en la dirección del museo hace año y medio más o menos. En realidad, conozco el museo y estuve en el museo desde que tenía más o menos la edad de promedio que tenemos en el auditorio. Comencé haciendo mis prácticas profesionales en el taller de conservación y restauración del museo y eso ha ayudado mucho a que sea una institución que, digamos, conocí desde el lado de atrás, ¿no? Conocí primero desde los talleres, el saber hacer, las colecciones y después regresé 15 años después a tomar la dirección general del museo, habiendo tenido 17 mudanzas de por medio a algunos países y varias ciudades. Y cuando platicaba con Luis acerca de que la siguiente vez nos viéramos acá, me dio mucho gusto recibir la invitación para poder compartir esta mañana con ustedes, sabiendo además que era justamente, digamos, un poco la charla de bienvenida y el poder celebrar juntas y juntos que todavía tengamos generaciones interesadas en el diseño y que podamos seguir haciendo una cultura material muy responsable y también muy institucional que no se diluya en el pasar de los días. Creo que todos conocen a Luis y entonces cuando Luis me mandó el primer mensaje acerca del tema de la conversación era absolutamente todo. Entonces teníamos que hablar de todo en una sola mañana, en una hora y para un auditorio que incluía estudiantes, pero profesores, pero especialistas, pero no tanto. Entonces traté de hacer un poco una mezcla, que es lo que quisiera compartirles. Y sobre todo quise enfocarme mucho en el Franz Mayer, sí, pero también en las posibilidades que estamos viendo en el museo y lo que estamos haciendo en el cotidiano para trabajar no únicamente con el CIDI, sino justamente con nuestras jóvenes miradas como las suyas. Muy bien, ¿y todos sabemos un poco de la historia del museo? ¿Qué tipo de museo es? ¿Cómo surgió eso? ¿Por qué tenemos una colección tan rara? ¿Por qué su funcionamiento o su programación es tan diversa y tan extraña? ¿No?
Bueno, en realidad, si vamos un poquito más atrás, aún antes del Franz Mayer, yo quisiera y siempre trato de recordar un poco de dónde venimos los museos, ¿no? En últimos tiempos hablamos mucho de que los museos debemos de ser sitios mucho más sociables, mucho más amables, abiertos, digamos, diversos, accesibles, ágiles, dinámicos. Sin embargo, cuando volteamos a ver nuestra propia historia y de dónde nacemos como instituciones, es decir, dónde está nuestro ADN, nos damos cuenta de que ninguna de estas cosas que ahora consideramos como primordiales para que los museos puedan ser instituciones de futuro, en realidad estuvieron en nuestra formación. Nosotros venimos, nuestros primeros antecedentes podrían estar, los primeros antecedentes escritos, es decir, ya de hacer institución, no únicamente de hacer una colección, estarían en el Museo Británico y en nuestros estatutos y reglas de 1759, donde estaban haciendo esta institución, justamente se hable de este museo, aunque está destinado principalmente a la consulta de eruditos y estudiosos, tanto nativos como extranjeros, en sus investigaciones sobre las diversas áreas del saber, es un establecimiento nacional fundado por la autoridad del Parlamento. Y ahí viene nuestra primera contradicción, que probablemente es nuestra contradicción más profunda y de la que tratamos de escapar todos los días, ¿no? Porque en realidad los museos, desde su edición más primaria, se consideraron para eruditos e investigadores. ¿Qué es lo que trajo eso consigo? Que tuviéramos en realidad espacios que podían ser para las grandes mentes que estaban investigando sitios totalmente seductores, pero que en realidad para la gran población, con los grandes problemas sociales de cada una de las épocas, el llegar a un espacio como este no únicamente no nos significaba, sino que además era un espacio con el que era muy difícil vincularse. Las personas al llegar a un sitio donde tenemos barreras visuales, que está un poco, digamos, anquilosado en la memoria, que parecen sitios inertes en los que no están sucediendo grandes cosas y al mismo tiempo está pasando la modernidad al lado de nosotros, pues hacía que la distancia fuera muy grande y que en realidad estas instituciones fueran quedado un poco entre la memoria, con crisis de sentido, sin saber muy bien cómo ir hacia adelante. En este marco, una de las grandes dudas que hemos tenido a lo largo de la historia de la museología a nivel internacional ha sido justamente cómo podemos hacer museos para mañana. Es decir, cómo hacemos que estas instituciones que nacen en el siglo XVIII, se consolidan en el siglo XIX, regularmente tienen colaboradores y mentes que nacieron en el siglo XX, logren hablar en el siglo XXI y además de eso logremos seguir dando este giro hacia adelante y logremos hacer institución para el futuro y no únicamente para el pasado. ¿Cómo logramos esta doble mirada? En este ejercicio, en la historia de nuestro país, tenemos a este personaje que es don Franz Mayer. Franz Mayer nace en 1882 en Mannheim, Alemania. En realidad viene de una familia bastante, digamos, acomodada en Alemania, con una formación muy en la clase europea, es decir, es un hombre que está educado en las artes europeas, su mirada está educada, su familia está educado también, tuvo acceso a determinados escenarios de privilegio en su época y se dedica a la banca. Entonces es un hombre que es financiero. Cuando migra de Alemania, migra para irse a vivir a Londres, para trabajar en la bolsa, y posteriormente migra a Nueva York para trabajar también en bolsa. Estando en Nueva York, decide que su siguiente destino va a ser México y llega a México como un corredor de bolsa. Es decir, él trabaja únicamente finanzas y banca y es de esa manera que llega a nuestro país. Cuando llega a nuestro país, hace su primera compra a un antropólogo muy destacado de México que se llama Leopoldo Bartres y en realidad su primera compra fue la compra de 4,000 mosaicos de Talavera poblana. Y a partir de eso comienza lo que sería su gran fascinación a lo largo de la vida que tiene que ver con las artes mexicanas. Franz Mayer justamente en esta doble mirada entre lo europeo y lo académico, pero al mismo tiempo a llegar a un país como México y reconocer no solo la singularidad del paisaje, las plantas, los trayectos, sino también los materiales, las técnicas, comienza a tener una fascinación por las artes aplicadas mexicanas y la cultura material mexicana.
Es decir, es muy revelador el que un hombre como él, con la capacidad económica que tenía o la formación que tenía, no vaya a comprar una gran colección de arte académico, sino que vaya directamente a la cultura material, que es algo que marca nuestra colección y que marca el quehacer del museo. Fue un hombre, yo siempre trato de mostrar este lado de Franz Mayer, porque cuando hablamos de un museo tan tradicional como fue el nuestro en alguna época, siempre pensamos como en un hombre que está siempre estático, siempre serio con su sombrero y sus lentes, y en realidad cuando vamos a su archivo y comenzamos a revisar su fotografía y vemos su correspondencia, nos acercamos mucho más a este tipo de personaje. Fue un gran viajero, fue fotógrafo amateur, de hecho conservamos también su archivo de fotografía, fue un gran apasionado de los deportes, pero además de los deportes comunitarios, tenemos los registros de las cenas que hacía en su casa con el menú, lo que le servía a los invitados, la correspondencia, lo que enviaba de regalo a su familia en Alemania, con lo que recibía también a sus amigos en México y cómo empieza a hacer esta comunicación de ida y vuelta. En realidad, muchas de las cosas que ahora hacen tan atípico y tan especial al Franz Mayer fueron las grandes pasiones que tuvo nuestro fundador en su momento. Es decir, seguimos haciendo hasta el día de hoy la muestra de orquídeas porque fue fundador de la Asociación Mexicana de Orquídeas y de hecho las orquídeas que tenemos en el claustro principal del museo son orquídeas que fueron parte de su colección cuando tenía el orquidario en su casa de las Lomas. Además de esto, fue un gran amante de los perros y tenemos cartillas de vacunación de cada uno de los perros que pasaron por su casa. De las cosas que son muy importantes y que a mí me parecen muy fascinantes es que fue un hombre que tuvo conciencia de estar haciendo archivo desde que llega a México. Esto hace, por ejemplo, que marque copia de toda su correspondencia. Él sabía que estaba haciendo el archivo de un museo y que la posibilidad de hacer una institución en el futuro estaba del rastro que él nos fuera dando de toda la documentación de lo que estaba pensando, lo que estaba imaginando y lo que quería de esta institución. Y ahora es un archivo que conservamos y al que podemos regresar y que entonces, digamos, no tenemos que inventar cosas, no tenemos que volver al archivo para saber cómo comienza la colección de China, cómo comienza a comprar China. Primero compra un libro de dos publicaciones acerca de porcelana. Después de eso tenemos toda la correspondencia para comprar colección de Oriente. Después de eso tenemos la correspondencia donde dice, ya solo me interesan las piezas que hayan llegado a América a través de la NAO de China. Y tenemos la carta donde dice, yo ya no compro más Oriente, ya terminé mi colección de China. Y eso lo tenemos en cada uno de los objetos y las partes que forman nuestra colección. Originalmente la colección del museo estaba justamente en la casa de Franz Mayer en Reforma. Entonces, los 4,000 mosaicos de Talavera Poblana que le comprara a Leopoldo Bartres estaban en su colección de casa. Posteriormente, cuando sigue comprando Talavera, vamos a verla en todos los servicios de la casa y después la colección va tomando toda la casa. Franz Mayer se casa con María de la Macorra, duran muy poco tiempo casados antes del fallecimiento de María, me parece que son en torno a 7 años, y entonces dedica toda su vida a esa colección y a esa casa. Conforme la colección avanza, de hecho, hay habitaciones en la propia casa que comienzan a ser de ciertas temáticas. Entonces, ya hay una habitación en la casa únicamente de mueble neerlandés o de mueble portugués. Y sigue avanzando. Se dice mucho en las personas que estuvieron cercanos a él hasta su fallecimiento, que incluso antes de que muriera Franz, él ocupaba únicamente un pequeño espacio, que era el espacio donde dormía. Todo lo demás era la colección. Esto hizo que también tuviera conciencia en relación a querer hacer un museo desde mucho tiempo antes de que el museo existiera. Es decir, el Museo Franz Mayer acaba de cumplir hace un par de semanas 38 años. Sin embargo, nuestro fideicomiso con el que nace el museo tiene más de 60 años. Entonces, él toma un día esa colección y dice, yo quiero que esta colección sea un museo y voy a comenzar a trabajar para ello.
Entonces busca todos los instrumentos legales, administrativos, de planeación, de diseño que necesita para que esa colección derive finalmente en salas expositivas y comienza a diseñar el Fideicomiso Cultural Franz Mayer. Lo que él hace en realidad es un modelo de gobernanza tripartita en el que tenemos por una parte al Banco de México para que se dedique a la administración transparente de los recursos que él deja cuando muere, y lo primero que hace es pasar las colecciones. Es decir, el Banco de México comenzó a administrar las colecciones antes de que llegara un centavo o de que Franz Mayer muriera. De hecho, nuestras colecciones, la Pinacoteca de Franz, es la colección con la que abre el Museo Nacional de San Carlos. Esa primera colección que se exhibe es en realidad la colección de pintura europea de Franz Mayer, que ya estaba en el fideicomiso. Posteriormente sigue pasando todos sus bienes a este fideicomiso y sigue diseñando la manera en la que quiere que el museo tome forma. La imagen previa fue el primer diseño que se tuvo del Museo Franz Mayer, ¿no? Que en realidad estaba muy influenciado aún por los museos estadounidenses de ese momento. Era circular, mucho más cercano al Guggenheim. De hecho, cuando vemos las imágenes de su biblioteca, la biblioteca era mucho más cercana a instituciones como la Morgan, ¿no? Tenía en mente estas instituciones estadounidenses privadas que llevaban ciertas colecciones de ciertas familias al público en general. Y cuando hace este fideicomiso, una de las cosas que son más singulares o que a mí me parecen más representativas, las podría resumir en tres. Una es que habla desde el inicio de un museo a perpetuidad. De hecho, en nuestro mandato de creación dice hacer un museo a perpetuidad de artes aplicadas. Cuando hablamos de un museo a perpetuidad, quiere decir que es una institución que se tendrá que estar renovando todo el tiempo para que finalmente pueda encontrar canales, digamos, administrativos, financieros, culturales, para que pueda siempre tener futuro. Y eso habla ya de una visión tremenda en relación al mañana. La segunda es que desde que diseña el museo, habla no solo de un museo de artes decorativas, sino que dice que no quiere un museo demasiado especializado. Él dice que las cosas que son demasiado especializadas terminan siendo aburridas para las personas. Y entonces habla de que su colección debe de ser lo suficientemente importante y digna, pero que no se caiga en demasiada especialización, que creo que es algo que ha sido clave. Y el tercer punto es que él habla de que le quiere dejar su colección a través de un museo al pueblo de México, más no al gobierno de México. Y esto hace en realidad que hasta el día de hoy el museo no solo sea un museo totalmente privado, sino que además no recibimos fondos públicos, toda la administración se basa en un modelo de sostenibilidad y futuro para que sucedan todas las cosas que dejó descritas en su mandato de creación. Franz Mayer fallece en los 70s, no ve el museo abierto en realidad. Los últimos 10 años de su vida ya no compra colecciones, él deja de comprar y se dedica únicamente a planear el museo. Y entonces, al fallecimiento de Franz Mayer, cuando ya pasan todos sus bienes, se vende su casa de Reforma, surge la posibilidad de que este hermoso edificio, que fuera un hospital del siglo XVI, albergara el museo. Es un sitio que cargaba mucha historia y en las Olimpiadas del 68, parte de la Olimpiada Cultural sucede en el Franz Mayer. Esto, bueno, en el edificio del Franz Mayer, todavía no existía el museo. Esto hace que en el edificio se queden muchos artesanos de ocupas durante muchos años. En el 81 salen los artesanos justo por tener riesgo de derrumbe y entonces don Pedro Ramírez Vázquez entra allá para conseguir que el gobierno diera el edificio y que pudiera entrar la colección. El museo abre en 1986 la primera etapa, en el 87 la segunda etapa, entra con todas las colecciones de Franz Mayer, que literalmente las mismas personas que colaboraban en su casa las traen en brazos, las instalan en el museo. En la segunda etapa abre su biblioteca
Y una de las cosas que ha sucedido es que a lo largo de nuestra historia hemos recibido otras, esa que llega con la Casa de Dior a México y que llevaba todo el departamento de artesanías del Palacio de Hierro y hace una increíble colección textil. Tenemos la colección de Ruth Lechuga, que probablemente es otra de las más conocidas, que es un archivo en torno a 13,000 objetos con el que se forma el Centro de Estudios de Arte Popular. Ruth Lechuga era una austriaca que llega a México con la guerra, como refugiada con su familia, y todo eso nos da un universo más o menos como el que vemos acá. En realidad, si contamos todas nuestras colecciones, la colección de Franz Mayer, nuestro acervo bibliográfico también, estaríamos hablando en torno a 50,000 registros en catálogo. Únicamente de la biblioteca son en torno a 25,000 volúmenes y además de esto las colecciones. Y nos deja una colección de lo más rica, diversa, en un equilibrio muy interesante justo en esta doble mirada. Todas las colecciones vienen de personas extranjeras que llegan a México, hacen vida, familia y futuro acá y siempre están entreviendo la singularidad de lo mexicano al mismo tiempo que están rescatando cierto nivel de técnica y de destreza en las propias colecciones. Somos sin duda la colección de cultura material más importante del país, una de las más importantes de América. Y una de las cosas que ha caracterizado también a nuestro acervo es que logra hacer, además de esta doble mirada, digamos también un equilibrio entre lo más destacado de las artes, por ejemplo, europeas. Tenemos una colección de grabado europeo que reúne a Cranach, Durero, Rembrandt, Bruegel, todos los grandes del grabado europeo, al mismo tiempo que tenemos, por ejemplo, arte plumario o digamos, tableros con incrustaciones de concha, o tenemos una colección, por ejemplo, de 13 biombos espectaculares, muchísimo mobiliario, mapas, libros incunables. En fin, tenemos una colección de cultura material no solo muy abundante, sino además muy importante. Y todo lo anterior nos ha dado salas como las que todos conocemos, ¿no? Todos hemos ido a estas salas que en realidad uno de los retos que tenemos es cómo hacemos para que estas salas en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en nuestra realidad y en nuestros días no sean percibidas como salas viejas que quedan en la memoria, que están estáticas o como colecciones de, digamos, de la tía. Y una de las cosas que yo siempre pregunto, tanto en mis clases como en el propio museo, es ¿por qué en realidad no estamos pensando que esto sea un museo de diseño? Cuando pensamos en museos de diseño, ¿pensamos en algo como eso? ¿Qué pensamos cuando pensamos en un museo de diseño? Algo más contemporáneo, justo, y en innovar. Mobiliario y piezas de autor. ¿Qué más? Cuando pensamos en un museo de diseño, pensamos en interacción, en cercanía probablemente, en cosas más asequibles. ¿Qué más? Justo en una construcción en relación a visualmente lo que debería de ser el diseño hoy, ¿no? ¿Podemos imaginar qué tan innovador o qué tan contemporáneo fue un reloj en su tiempo? O lo que significaba, por ejemplo, poder tener artefactos para observar el mar o para medir las distancias. En realidad, muchas de las barreras que tenemos, vaya, tienen que ver, sí, con un anacronismo, es decir, cuando hablamos de diseño, estamos hablando de una disciplina que surge como tal después de la Revolución Industrial y que tiene que ver con una manera de concebir determinadas labores y ciertos trabajos, pero en realidad, si dejáramos de lado ese concepto que entonces no existía, es decir, no sucede lo mismo con problemas socioculturales, ¿no? En el siglo XVIII no existía la palabra feminicidio. Si nosotros revisamos un archivo ahora y analizamos un caso, podemos decir, eso fue un feminicidio. Sucede exactamente lo mismo en relación a las palabras que tuvimos que inventar posteriormente, que nacieron posteriormente a una época, pero que responden en realidad a las mismas necesidades, materias, técnicas y desarrollos que los que tenemos en nuestras áreas. Entonces, para mí siempre un juego que necesitamos tener en mente es justo en dónde está la frontera entre las artes aplicadas y el diseño, o qué es lo que sucede para que todas las personas digan, es que el Franz Mayer es un museo de artes aplicadas y diseño.
¿Y por qué no podemos hacer una transición que pueda ser mucho más suave y mucho más dócil para comprender que en realidad los museos de artes aplicadas somos museos de diseño de todos los tiempos y que esa barrera, esa frontera, es en realidad una construcción cultural que hemos hecho a lo largo del tiempo para decir necesitamos algo que se mueva, necesitamos algo limpio, necesitamos algo fresco, necesitamos algo dinámico, necesitamos tecnología para poder entender esos objetos. Otra de las cosas que creemos es fundamental es no solo cómo estamos viendo esos objetos, sino además cómo estamos haciendo estas líneas para comprender lo que las personas hemos necesitado a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos objetos que son perfectamente diseñados, ¿no? Lo podríamos pensar del libro, lo podríamos pensar de la silla, lo podríamos pensar de la cama. Tenemos ciertos objetos que en realidad desde que nacen hasta nuestros días, podríamos hacer líneas cronológicas perfectas y entonces esta silla de la colección Franz Mayer no debería de tener una barrera real entre esta silla que en realidad ya está impresa por 3D, ¿no? Esa es una frontera que hemos ido construyendo, pero que en realidad es imaginaria, como serían los cambios que ha tenido una cama o como serían los cambios que han tenido todos los objetos que son la huella de lo que las personas hemos ido dejando en el mundo mientras lo vamos habitando. Pensando un poco que tanto la cultura material, las artes aplicadas, el diseño contemporáneo responde a las necesidades que como comunidad y como civilización hemos ido necesitando. Son extensiones de nuestro cuerpo y son también la manera en la que nos vinculamos con ciertas actividades, con ciertos espacios o con ciertos entornos, ¿no? Nos sucede exactamente lo mismo ahora que hablábamos de los relojes. Tenemos de aquel lado una de las grandes joyas de la colección Franz Mayer y acá probablemente el reloj más conocido de nuestro tiempo. Y cuando los vemos juntos decimos, bueno, pues en realidad sí son parientes, ¿no? Sí tenemos una continuidad allá. Y creo que actualmente, si pensamos justamente en museos a perpetuidad y si pensamos en cuál es la, digamos, la gran responsabilidad o qué es lo que nos toca ahora como museos hacer en relación al futuro, vaya, es algo que para nosotros está en nuestro ADN porque tenemos que hablar de un museo a perpetuidad. Creo que el sitio donde nos podemos desdoblar de manera más cómoda es justamente el que pensemos en el diseño como origen, como medio y también como destino. Es decir, tenemos que comprender y honrar no únicamente el diseño de estos objetos y cómo la cultura material refleja las sociedades de las distintas épocas, sino también saber que el diseño es aquello que nos permite construir un discurso en sala, en exposición, en mensaje, en mobiliario, en experiencia de usuario, en cómo nos sentimos en un espacio y cómo lo percibimos, pero también en cómo queremos construir este mañana y cómo podemos hacer que a través de determinadas herramientas del diseño podamos seguir construyéndolo. Yo quise traer 5 ejemplos de cosas que hemos hecho en el último año y medio justo en torno a estas reflexiones y cómo lo estamos haciendo en sitio. Y busqué especialmente que fueran 5 cosas donde tenemos una participación muy activa y muy cercana de estudiantes, practicantes, prestadores de servicio social o de personas que han ingresado al equipo en el último año y que son muy jóvenes. Uno de ellos tiene que ver con las intervenciones en nuestras salas permanentes. Las salas del Franz Mayer a lo largo de los años habían estado no solo inmaculadas, sino que transgredirlas era muy difícil, ¿no? El dar un paso allá y mover algo de la botica era de un dolor tremendo, como si estuviéramos faltándole algo. Y en realidad sabemos que lo podemos hacer de forma muy precisa, muy aguda, y que eso nos permite poner ciertos acentos que hace que volvamos la vista a cosas que vemos en el cotidiano y que probablemente tenemos tan normalizadas que ya no las volteamos a ver. Lo que vemos ahora en las fotos es una exposición que hicimos para Zona Maco este año. Es una exposición de Alejandra España, que es una artista, diseñadora mexicana, que para nosotros sea muy importante porque trabaja todos los materiales que nosotros tenemos en la colección, desde biombo hasta cerámica, cristal, textil,
todos los materiales que tenemos en acervo son materiales que Ale utiliza como lenguaje. Entonces tenía una pequeña sala de exhibición, pero además de eso intervenimos cada una de las salas del museo, donde está nuestra sala de platería, pusimos algunas piezas de ella de platería, y en realidad todas las intervenciones eran guiños muy pequeños, no se trataba de mostrar muchísimas piezas, lo vemos justo en la intervención de la botica, que además a mí me pareció una historia muy bella porque estas piezas de Alejandra las hace inspirándose en una exposición de Girard que vio en el propio Franz Mayer. Entonces, esas piezas habían nacido en realidad por inspiración del Franz Mayer y volvieron al Franz Mayer a formar parte de la botica que tenemos en la sala justo de artes aplicadas. Hubo algunas que fueron un poco más arriesgadas y mucho más incisivas, digamos, como esta que estaba interviniendo la Pinacoteca de Franz Mayer, que probablemente era el espacio más clásico, tradicional y, digamos, institucional, normado con lo que convencionalmente creemos debe de ser un museo. Y vaya, el poner la atención de justo estos seres que hace Ale al lado de las flores del gran maestro español nos parecía importante. Además de las intervenciones en sala, uno de los elementos que hemos considerado fundamentales y que hemos tratado de alimentar mucho tiene que ver con la continuidad de técnicas, procesos y objetos. Es decir, esta exposición que vemos acá es la exposición por los 10 años de Bijou. Todos conocen la marca Bijou, que hacen unos tapetes espectaculares como este que vemos acá. Es una marca que lleva a Marisol Centeno y hace un estudio que trabaja con comunidades de distintos sitios de México, especialmente de Teotitlán del Valle, y hacen una producción de tapices espectaculares, recuperando muchas de la función tradicional del tapiz. Cuando comenzamos a pensar esa exposición, para nosotros era fundamental el poder un poco descarnar el proceso, es decir, que pudiéramos ver en sitio y en sala cómo nace un objeto como este, pero además de eso, el que pudiéramos decirle a las personas cómo nacieron esos objetos. Entonces, por ejemplo, en el inicio teníamos piezas de la colección Ruth Lechuga que nos dejaba contar, bueno, no empezaron a nacer así hace 10 años, llevan naciendo así cientos de años y las comunidades los llevan trabajando de esta manera también cientos de años, y poner incluso en diálogo piezas de la propia colección Franz Mayer, ¿no? Este es uno de nuestros tapetes de oración y al frente de ellos estaban 2 tapetes de oración contemporáneos que diseñó Bijou. Al hablar de esta continuidad nos permite justo comprender que esa frontera que hemos ido construyendo con el paso de los años es totalmente imaginaria y que en realidad pues nunca somos tan contemporáneos como pensamos. Uno de los temas que ha sido fundamentales también tiene que ver con la museografía y cómo construir un discurso. Lo que vemos acá es la exposición de Vuelta al Quijote, que está ahora en nuestras salas de exposición. Nosotros tenemos la colección de Quijotes de la Mancha más grande de América. Son 783 ediciones, lo cual son 1857 libros. Cuando comenzamos a hacer esta exposición era, ¿cómo hacemos que llevar 1857 libros a una sala de exposición no sea tremendamente aburrido? Pero además de eso, el reto de mostrar el mismo libro, porque son 1800, pero en realidad todos son Quijotes. Si no hubiéramos tenido un talento tan fuerte en relación al diseño de la museografía, la construcción, el que llegáramos y tuviéramos este inmenso librero mide casi 7 metros de altura. Al centro está la primera edición, que es la edición donde vemos por primera vez la imagen del Quijote, porque en realidad esta es la segunda, en la primera no había ninguna ilustración, y a partir de eso construir un discurso. Creemos que ha sido parte fundamental para renovar estas miradas. En la exposición de Vuelta al Quijote solo tenemos colección histórica y solo tenemos colección Franz Mayer. Y en realidad cuando uno entra a la sala no sientes este peso, digamos, de las salas que convencionalmente entendemos como las salas de cultura material.
Otro ejemplo, por ejemplo, que también es lindo, es esta exposición que también a nivel museográfico era un reto tremendo, que es una exposición de poesía yiddish que hicimos y que también pues llevar a la sala algo tan inacible y tan complejo como puede ser la poesía ya era un reto, pero además de eso, el que fuera en yiddish y tener que contar las migraciones y cómo llegan las comunidades judías a nuestro país y cómo artistas como Diego Rivera comienzan a ilustrar estas publicaciones periódicas que ellos tenían y que por azares del destino también forman parte de nuestro acervo. Si no hubiéramos tenido esta mirada justo desde el diseño de cómo hacíamos que este espacio tuviera la narrativa, hubiera sido imposible contar esta historia de todos los migrantes que llegaron a nuestro país, como llegó Franz Mayer. La siguiente tiene que ver justo con cómo damos futuro al pasado. Y bueno, lo que vemos allá, quienes no hayan ido últimamente al Franz Mayer o hayan visto las filas de afuera del museo, es por la exposición de 31 minutos que ahora tenemos en sala. Una de las cosas que hicimos con 31 minutos fue desmontar la pinacoteca de Franz Mayer, la que veíamos en las imágenes previas, para poder mostrar ahí parte de la exposición. Es que Tulio Treviño, que es el presentador de 31 minutos, muestra por primera vez al mundo su colección privada de arte, que por supuesto está inspirada en la de Franz Mayer, y las personas recorren la colección de Tulio y todas las personas que van a 31 minutos salen por nuestras salas permanentes. Para nosotros eso era fundamental porque teníamos que encontrar una manera de que esas jóvenes audiencias pudieran también encontrar un vínculo, un lazo o un pretexto para regresar a estas salas y que no se quedaran desconectadas. La exposición a día de hoy me parece que estábamos en 85,000 visitantes, estamos esperando llegar más o menos a 200,000 visitantes y nos parece que ha sido digamos, un salto, un guiño que sin ser forzado, sin ir a las escuelas a decir, tú tienes que ir a aprender a los museos porque yo tengo cosas muy importantes que enseñarte, sucede de manera muy natural, muy espontánea, muy gozosa, con un buen recuerdo que va desde el gozo y desde la risa. Y es maravilloso poder ver las salas de un museo como el nuestro, con infancias, con orejitas de bodoque o con los audífonos de Juanín, que siguen cantando Mi muñeca me habló cuando están delante de un retrato del siglo XVIII, ¿no? Estas mismas aplicaciones han sido fundamentales en las salas permanentes, los recorridos y las cosas que convencionalmente hacemos en los museos. Cuando comenzamos el año pasado y veíamos como equipo las noches del Franz, nos preocupaba mucho la audiencia porque en realidad iba muy poca gente a las noches del Francia, entonces estábamos todos allá hasta las 10 de la noche y pues el museo era como, bueno, abrimos en la noche, pero entonces, ¿qué? Y entonces en junio del año pasado comenzamos a hacer las temáticas. Entonces dijimos, bueno, lo primero que hicimos, que no era una noche del Franz, fue un ballroom. Y cuando hicimos el ballroom y vimos la cantidad de personas que llegaron y la sensación que causaba el poder entrar a una sala y el hacer suya una sala que convencionalmente no era para determinadas comunidades, es decir, yo estoy segura de que las comunidades trans de la Ciudad de México nunca se habían sentido invitados, recibidos y con una noche completamente diseñados para ellos como fue esa. Y a partir de esa respuesta dijimos, aquí hay algo que necesitamos explorar. La segunda que diseñamos fue una fiesta de pelucas, que creo que acá no hay fotos, pero teníamos 600 personas en la sala de permanente hablando de el arreglo personal en época novohispana y por qué con la epidemia de sífilis en el siglo XVIII los varones comenzaron a quedarse calvos y tuvieron que empezar a utilizar pelucas. A partir de eso hemos ido diseñando cada una de las noches del Franz con una temática que nos es cercana, es decir, nunca hacemos una fiesta por una fiesta, no se trata de eso, no tenemos nada en contra de la fiesta, pero no es nuestra función, pero sí son activaciones muy precisas de ciertas reflexiones que queremos en sala, ¿no? Hemos hecho de todo, desde fiestas del siglo XVIII, este es nuestro curador en jefe, que en realidad
también el tratar de deconstruir estas imágenes de qué imagina uno cuando piensa en curador en jefe, especialista en el siglo XVIII, o qué construcción hace uno de una persona que dirige un museo, o de un investigador, o de un académico, de un conservador. En las noches nos permite también desdoblar esto para que entonces podamos tener comunidades mucho más homogéneas, horizontales, de diálogo y de construcción común. La última fue por el aniversario del Franz Mayer, porque cumplimos años y le hicimos una fiesta infantil con temática de 31 minutos. Servimos pastel para 800 personas, pero en realidad a la fiesta vinieron más de 2.500 personas. Y vemos un museo que está totalmente vivo, donde las personas están en las salas, donde están participando de las exposiciones y al mismo tiempo están construyéndolas desde nuevos lenguajes, nuevos imaginarios y también nuevas miradas. Así, y como pueden haber visto, la continuidad entre las artes aplicadas y el diseño, creemos, es un reflejo totalmente natural entre las personas, nuestros saberes y cómo se han adaptado al mundo para que las personas podamos habitar en él. Necesitamos tener mucha conciencia todo el tiempo de que hoy estamos escribiendo la historia de mañana, es decir, la continuidad de nuestros archivos de historia material, bodegas y museos depende de que comprendamos que el museo en realidad va a ser el depositorio de todos los objetos que hoy como comunidades y como civilización estamos produciendo y que en realidad en esta conciencia histórica que tengamos es que podemos seguir lanzando esto adelante y que sí sea siempre a perpetuidad. Muchas gracias. La historia de todos los diseñadores está arraigada en el Franz Mayer. Mi primer museo después de la pandemia fue el Franz Mayer y me senté en una banca a chillar. Y apareció una exalumna y le dije, siéntate aquí porque estoy chillando y al rato se me va a quitar. Pero hemos hecho muchas cosas y me has hecho recordar, y no voy a echar todo el rollo, pero la primera pasarela de ropa luminosa en el Franz Mayer la hicimos nosotros un 13 de septiembre del 2006. Y cuando pasaba, de repente paso por ahí, veía las colas del Franz Mayer, le mandé un WhatsApp, le dije, oye, ¿qué pasa? Tienen unas colas tremendas. Y nos pasó con la pasarela, que los de seguridad me dijeron, oye, ¿cómo cuántos vendrán? Pues unos 80. Y se empezó a juntar la gente en la placita y se llenó y empezó a llover y todavía no abríamos las puertas. Abrimos las puertas, entraron en tropel 500 personas el 13 de septiembre de 2006. Y también cuando planteamos con la empresa Osram y con Héctor hacer el primer taller de diseño de objetos luminosos con LEDs, repito, 2006, y que era diseñador industrial. Sí, es diseñador, bueno, sí, de la cuarta rodada como yo. Entonces, los de Osram literal me dijeron en la primera reunión allí en la oficina en el sótano, oye, pero no van a hacer mamarrachadas. Y yo pensé, sí, vamos a hacer mamarrachadas, pero obviamente no lo pronuncié. Y si mamarrachada es transgredir, me encanta haber visto cómo hiciste esas transgresiones. O sea, ¿cuál es la función del diseño? Transgredir. Y si no transgredimos y si no tenemos conciencia de por qué estamos generando una innovación, estamos perdidos. Y si no nos atrevemos a transgredir, estamos más perdidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre artes y oficios y diseño? Yo diría que ninguna, porque una es el antecedente de la otra, nada más que la palabra diseño vino como a poner una gabardina y si no estás adentro de la gabardina y le cerraron los botones, pues ya te quedaste afuera. Pero al final, pues el diseño está en todo. Y los diseñadores de artes y oficios son lo mismo que nosotros, nada más que ahora tenemos más tecnología. Ya no me echo más el rollo. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de agradecer y demás?
Para usted, ¿qué diferencia es o sea, qué es la principal diferencia de Franz Mayer y cualquier otro posible museo de la Ciudad de México? Pero ¿qué es lo que lo hace destacar? ¿Y qué es lo que lo hace, le da esa importancia que tiene actualmente? Un museo de personas diseñado para las personas, es decir, se pensó en las audiencias, no pensamos en un centro de investigación o en un centro documental o en un, no, o sea, era museo y el chiste era que esa colección fuera asequible. Creo que lo segundo tendría que ver con que es una colección única, en realidad no existe una colección como esta en otro lugar de México, pero además es una colección que a pesar de que parezca, digamos, pasada, habla de muchas cosas que me parece son muy contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, la colectividad, el que sea una colección que rechaza el sistema autoral convencional para que hablemos de colectividades y de oficios y talentos que se suman para llegar a un objeto. Creo que es una reflexión que todos deberíamos de tener hoy, porque en realidad cuando tenemos un libro, por ejemplo, dicen, ay, es que ese libro es de fulanito de tal, que es quien escribió el texto, pero además hay quien editó, quien tradujo, quien ilustró, quien encuadernó, quien formó. Entonces, creo que el Franz Mayer nos permite reflexionar en torno a cosas como esas que tienen que ver con la colectividad del trabajo y los talentos detrás de innovar en un objeto y el sitio. Tenemos un claustro espectacular, pero además es un oasis en el centro histórico de la ciudad, ¿no? O sea, entras y el espacio te guarece. Yo la primera vez que fui estaba en primer semestre de la licenciatura y yo siempre cuento que el Franz Mayer no solo fue el primer sitio donde yo comprendí que los museos eran sitios para leer objetos, cuando vi el biombo de la conquista y vi esta lectura cronológica que se desdobla como un libro, sino además yo, sin venir de una familia que se dedicara a la cultura, a las artes o el patrimonio, yo sabía que quería trabajar ahí. No tenía nada que ver ni con las salas ni con la colección, tenía que ver con el guarecimiento, cómo cambia la temperatura, esta cosa que tiene el espacio en el que cambia el aroma, cambia el ritmo incluso de lo convulso del centro histórico, ¿no? Creo que es un espacio que todos tenemos muy anclado en la memoria, justo con este coarecimiento y con generar vínculos con otras personas, ¿no? Muchísimos hemos escrito una tesis allá, hemos ido a leer a ese espacio, es decir, el espacio más allá de las funciones museológicas ha traspasado eso para tener muchísimos otros vínculos allá. O sea, ¿qué criterios consideran para las intervenciones que hacen como para no perder un poco como el alma original del museo mientras siguen innovando? Vaya, en realidad nuestro ADN está y estará en las colecciones, ¿no? Y todo gira en torno a ello. Es decir, nosotros no vamos a comprar una colección de arte contemporáneo ni vamos a hacer una exposición de arte contemporáneo. Tenemos muy claro dónde está el corazón del museo y entonces todo lo demás servimos a eso, ¿no? Últimamente hemos encontrado incluso dinámicas participativas para entre los mismos equipos lograr construirlo. O sea, hacemos sesiones creativas donde mezclamos desde guías de sala, pero conservadores, pero restauradores, pero investigadores, pero museógrafos, pero diseñadores. Y entonces jugamos mucho a tener roles concretos, ¿no? Y entre esos roles, por ejemplo, siempre hay alguien que tiene que cuidar la memoria de Franz Mayer. Entonces hay alguien que dice, no, 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 eso no le gustaría a don Franz. Entonces hemos encontrado como el poder cuidar siempre el corazón del proyecto y saber que el museo nace por esa colección y gira en torno a esa colección y que todos los demás en realidad debemos de poner atención, talento, corazón para servir a ese acervo y lograr hacerlo asequible a las personas. Entonces, como escribió 60 cuartillas únicamente para hacer un decreto de creación, no hay como que no hay tanto espacio a decir, ay, pues a partir de mañana vamos a... No, está clarísimo, está escrito y todo gira en torno a ella. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, como ahora todo es digital, el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga la presente constancia a Giovanna Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer,
por la charla impartida en la bienvenida de la generación 2025. 56 es el número que les toca dentro de las instalaciones de nuestro centro. Entrega digital. Y para que también se lleve algo presencial y físico, lleva su mascotita llamada Sidense, diseñada colaborativamente entre alumnos, alumnas, profesoras y profesores, horneada en el sótano del centro. Muchas gracias, Giovanna. Muy amable. Muchas gracias. Yo voy a decir algo, 2 minutos nada más para despedirme. Y creo que es importante siempre recordarlo. A las personas que trabajamos en museos siempre nos preguntan cómo podemos ayudar a los museos para que los museos ya no estén tan mal, para que no haya crisis, para que vaya la gente. Yo siempre trato de recordar, vayan. Hay que ir a los museos. Si tienen que comprar un regalo, cómprenlo en una tienda de museos. Si se tienen que tomar un café, tómenselo en una tienda de museo. Compartan contenidos de los museos, participen con ellos, recomienden museos, hablen de museos. En realidad pensamos que en realidad son instituciones lejanas. Cuanto más participemos de ellos, todas las personas, será mucho más sencillo que siempre tengamos museos para el futuro. Gracias. Afíliense. Y también haremos más actividades con el museo. Muchas gracias por venir. Nos estamos viendo por acá.